Antropología psicológica. Antropología psicológica. En el acercamiento al conocimiento de las relaciones entre la persona y la sociedad, entre la personalidad y la cultura, y por tanto entre la psicología y la antropología, pues para llegar a este conocimiento partimos en un primer punto de una conceptualización del término personalidad. Alport, 1974, podemos encontrar perfectamente sistematizada la idea de la personalidad como individualidad, es decir, que el individuo es singular, único e irrepetible. Aquí se recogen también en Hollander en 1971, entendiendo la personalidad como la suma total de las características de un individuo que hacen de él algo único. En las últimas décadas se han intentado presentar distintos argumentos a favor de la cultura, definiendo la idea de que mientras no se evalúe la posible variabilidad de los procesos psicológicos, resulta imposible determinar si estos son universales o específicos a circunstancias específicas culturales. El interés de la psicología cultural, más que las funciones mentales universales, se centran en los aspectos diferenciales de las mismas, siendo la cultura una característica Es del ser humano. importante resaltar que la antropología psicológica es la más joven y una de las más pujantes de toda la rama de la antropología y la psicología. Sus líneas de estudio pues han dejado ver una clara coincidencia entre la antropología y la psicología para abordar esta sistemática y consistentemente en el análisis de los fenómenos culturales. Esto pues es necesario resaltar que se encarga de abarcar temas variados que van desde la evolución de la conducta humana y el desenvolvimiento de la naturaleza humana hasta la exploración de la percepción y la conexión de pautas interculturales, además de aspectos de cambio cultural. Entonces, en definitiva, se puede decir que se caracteriza por su interés en distinguir los procesos comunes de todos los seres humanos de aquellos que varían de una unidad cultural a otra, y el intento por predecir las circunstancias bajo las cuales estas variaciones ocurren. Como tal, Freud lo mencionó así, que estas hizo duras críticas por parte de los antropólogos, y entre ellos pues está Franz Boas, quien mantuvo una actitud de profunda hostilidad hacia el psicoanálisis, aunque no dejaba también de interesarse por la psicología y su reacción ante el ensayo de Freud, que era en aclarar el método empleado, que no era ni imparcial ni podía hacer nada por ahondar en la comprensión del desarrollo cultural y similar su posición frente a lo que sostuvieron estos autores. Esto según Lowy y Smith. La antropología y la psicología van estrechas de la mano, ya que la antropología está enfocada en el estudio de la cultura del ser humano, encargándose de evidenciar las necesidades, comportamientos de cada sujeto o de una comunidad, teniendo en cuenta que por la diversidad de cultura que tenemos los seres humanos, estas necesidades pueden variar. Desde la psicología podemos identificar estos comportamientos a través del psicoanálisis. En 1950 empezó a cambiar la metodología de Abraham Cardine, ampliando la teoría, discutiendo la idea de que la cultura forme personalidades homogéneas. Según Anthony Wells, el sistema cultural solo organiza las diferentes personalidades que la configuran, en la cual los individuos que forman una realidad cultural no tendrán que compartir ideas, creencias y emociones, pues lo único que se podía compartir era el llamado contrato La antropología institucional. psicológica se encarga de estudiar los conceptos claves de la conducta del sujeto, basándose en comprender su desarrollo neurológico primitivo y a su vez comprender cómo es el desarrollo en su entorno La social. psicología antropológica se enfoca en el estudio de las formas en que la cultura influye en la cognición y el comportamiento humano. Examina la diversidad de experiencias humanas a través de diferentes culturas y busca identificar las similitudes y diferencias entre ellas.
Esta disciplina considera que la cultura es un elemento fundamental en la comprensión de la mente y el comportamiento humano, y que la cultura se transmite de generación en generación y se expresa en diferentes ámbitos sociales. Psicología cultural. Psicología cultural. Siguiendo el legado de Darwin, la psicología experimental ha tenido como aspiración permanente convertirse en una rama de las ciencias naturales y por consiguiente las preocupaciones culturales han sido secundarias a su interés por develar la estructura universal de los procesos psicológicos, sean estos mentales o conductuales, estructura que reflejaría distintas soluciones a problemas básicos de adaptación. En este punto en el que nos parece más sugerente las aportaciones de Lazarus y Steinthal de cara a la constitución de una psicología cultural, la cultura se relaciona muy estrechamente con el individuo, ya que toma existencia al penetrar y rodear al individuo. Wundt concebía la psicología como constituida necesariamente por dos partes, cada una de las cuales se basaba en una capa definitiva de la consecuencia humana. Estas partes siguen sus propias leyes y utilizan su metodología característica. ¿Qué es la psicología cultural? El antropólogo Richard Shadwell, 1990, afirmaba que la psicología cultural es el estudio de la manera en que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, expresan y transforman la mente humana. Para Vygotsky, la conciencia humana no es simplemente un fenómeno cognitivo, intelectual, sino que también es fruto de la afectividad y las emociones, por lo tanto, de los impulsos, deseos o motivos que dirigen la La conducta psicología cultural es esta forma de analizar el intercambio entre culturas y creencias, reconociendo lo importante que es para el desarrollo humano. Así lo afirma Brunner, 1990. La cultura es moldeada mediante la vida y mediante las creencias humanas, que confiere el significado a la acción y que sitúa sus estados intencionales subyacentes en un sistema imperativo. De tal manera que si entendemos la cultura como este conjunto de sistemas simbólicos compartidos por un grupo humano, y si aceptamos esta condición que solo fue posible gracias a la configuración cerebral en el hombre, esta estructura funciona de única forma que posibilita el nivel psicosocial del individuo y representa lo más alto que han llegado el ser humano como especie filogenéticamente hablando. Esto así interfiere en la psicología cultural como su definición, ya que se enfoca mucho más allá del comportamiento humano y se enfoca más en el comportamiento cultural que él tiene con el entorno, analizando así estas causas y consecuencias que tienen a causa de su Siguiendo interacción con el tema con sobre el la mismo. psicología cultural, en esta parte podemos ver que es la cultura la que moldea al sujeto y a su vez permite el desarrollo de este en su contexto, donde lo que el sujeto busca es poder encajar en la comunidad, llevando a cabo una serie de costumbres y comportamientos que le permiten tener un mejor desarrollo y aceptación en La el grupo. antropología y la psicología van estrechas de la mano, ya que la antropología está enfocada en el estudio de la cultura del ser humano, encargándose de evidenciar las necesidades, comportamientos de cada sujeto o de una comunidad, teniendo en cuenta que por la diversidad de cultura que tenemos los seres humanos, estas necesidades pueden variar. Desde la psicología podemos identificar estos comportamientos a través del psicoanálisis. En 1950 empezó a cambiar la metodología de Abraham Cardine, ampliando la teoría, discutiendo la idea de que la cultura forme personalidades homogéneas. Según Anthony Wells, el sistema cultural solo organiza las diferentes personalidades que la configuran, en la cual los individuos que forman una realidad cultural
No tendrían que compartir ideas, creencias y emociones, pues lo único que se podía compartir era el llamado contrato institucional. En la psicología cultural encontramos que es un campo que se enfoca en cómo la cultura influye en la cognición, emoción y comportamientos humanos. Considera que la cultura influye en la forma en que las personas perciben, piensan, sienten y se comportan, y que la cultura es un elemento fundamental para comprender el desarrollo humano y la diversidad cultural. Esta disciplina también estudia cómo la cultura influye en la comunicación, la interacción social y la construcción de identidades individuales y colectivas.